Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos. gracias licenciada, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien licenciada, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto. Eh, Fíjense que hoy les puse la agenda, pero cuando quise ponerle las tareas, resulta que la agenda, la plataforma no me grababa. O sea, lo hice varias veces y no me grabó. Bueno, el punto es este. La parte 3 que tienen ustedes aquí, que ustedes ya se fijaron en su libro, pues tienen partes y capítulos. Entonces, la parte 3, que es la anterior, la que termina aquí con el capítulo 4, tiene que ver con los videos. Entonces, yo estaba tratando de explicarles eso en la tarea, porque como a partir de hoy tenemos 3 semanas. 3 semanas en el sentido de que hasta de hoy al 17 de abril volvemos a tener clases, porque no tenemos en la Semana Santa ni en la Pascua. Entonces, para aprovechar el tiempo, pues yo necesito que la parte 3 la cubran ustedes con los videos, que la parte 3 se llama el texto bíblico, las versiones y la crítica textual. Termina en esta parte, en el capítulo 4, que es la crítica textual, y los videos son las versiones, los manuscritos, los textos bíblicos, todo lo que ha ido, lo que ha ido transmitiéndoles los 26 versículos. Entonces, la tarea pues era como esos videos se pusieron desde el principio del trimestre. No sé cómo van, pero justamente aplican a esta tercera parte del libro, porque yo quise suavizarles el material escrito que tienen ustedes aquí en el libro de Introducción General a la Biblia, pues utiliza a veces un lenguaje muy filosófico, muy teológico, aunque los videos de pronto también tienen un poquito, pero son más explicativos y ustedes tienen la facilidad de volverlos a poner y buscar las palabras si ustedes no lo comprendieron. Entonces, parte de la tarea que no pude, porque no sé si fue porque yo puse que en la fecha hasta el 17 de abril, si eso impedía que se grabara, no lo sé. El hecho es que la agenda sí me lo grabó, pero la tarea no. Entonces la tarea es esa, los videos, que aprovechar estas 3 semanas, si no los han visto, verlos, y una pequeña línea, pues, donde ustedes escriben lo que comprendieron. Esa es una parte de la tarea. La otra, pues, es el tema que vamos a trabajar hoy y que entonces ustedes, pues, como siempre, leer el material y la comprensión, que no se pase de una página. Esas son las dos. Y recuérdense que estamos prácticamente ya casi terminando el trimestre, pues. Estamos, hoy grababa la agenda de la sesión 9 y prácticamente nos quedarían 3. Así es que sí, María Cruz. Sí, buenas tardes, licenciada. Mire, aquí es donde vamos a colocar todos los pequeños resúmenes de los 26 videos. Exacto. En esta parte 3. O sea que como ustedes saben que lo que pasa es que la introducción que yo tengo es una versión más actual, entonces yo tengo otras páginas, no les puedo decir las páginas, pero está puesto de la misma manera. O sea que
que todo el principio hemos visto la parte 1 y la parte 2. La parte 3 son los videos. Esos videos, pues ustedes los van a ver, pues me imagino que los han ido viendo, y si ustedes quieren leer, compararlo con el texto de apoyo, de introducción, perfecto, ¿verdad? Porque se trata de que ustedes enriquezcan el tema y ahí tienen el material escrito de esos 12 videos, de esos 26 creo que eran, ¿verdad? Videos. Y la parte última es la crítica textual, porque si ustedes se dan cuenta, todo ese trabajo, todo ese tiempo que fueron siglos de siglos de siglos de autores, pues nos tienen que crear una inquietud intelectual, ¿verdad? Porque hemos hablado de inspiración, hemos hablado de revelación, hemos hablado de canonicidad, hemos hablado de inerrancia, y entonces ahorita pues se viene el punto, bueno, ¿y cómo, verdad? Si es algo tan, que ha llevado tantos siglos, ¿cómo podemos nosotros interpretar toda esa riqueza? Bueno, no sé si queda claro en relación a los videos que forman parte de esta parte 3 de su libro Introducción General a la Biblia. ¿Estamos? Sí, licenciada, queda claro. Perfecto. Bueno, entonces, teniendo eso comprendido y que ustedes, si han visto, van a ver como sea, y como les digo, tenemos prácticamente 3 semanas, bueno, 3 semanas de feriado y 3 semanas de clases, o sea que terminamos pronto, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice esta parte. Quise ponérselas aquí para que ustedes entiendan, pues capten el sentido de lo que estamos haciendo. La historia del texto, o sea, la historia del texto son todos esos videos que ustedes han ido, que tienen ahí para ir viendo o han ido viendo. Esa historia del texto y las versiones, esos son todos esos manuscritos antiguos, muestran que el texto bíblico llegado hasta nosotros corresponde sustancialmente a los textos originales. Claramente, ¿verdad? Que a nosotros no nos llegó algo fuera de todo eso, pero sí ha de tener algunos cambios. Esta historia, o sea, todo este proceso nos enseña también que han habido transcripciones, porque ya se van a dar cuenta ustedes, y se han ido dando cuenta de en qué idioma, acuérdense que hay una diferencia entre idioma y lenguaje, entre qué idioma pues se fue escribiendo originalmente, y han habido procesos de transcripción y elaboración de los manuscritos. Eso lo tienen a ustedes ahí en los videos. Han surgido variantes que hacen incierta la lectura actual del texto en algunos puntos, no en todos. Pero entonces, ¿cuál es la función de la crítica textual? La función es precisamente restablecer el texto primitivo. Es decir, cuando nosotros estamos estudiando todo esto, yo se los he repetido muchísimas veces. No se trata como cuando íbamos al colegio o no sé, otro tipo de formación que, que lo aprendimos y se nos olvidó. Ah, es que eso no. Cada una de las cosas que hemos ido aprendiendo desde que son libros, que no es un solo libro, que hay un contenido que lleva un hilo conductor, porque se trata de una misma historia, que hay tradiciones orales de muchos siglos que después se pusieron por escrito. Todo eso se ha compartido para que ustedes lo tengan presente a la hora de la lectura. Y entonces, al tener en cuenta los videos, porque son más prácticos y más fáciles, como les digo, en la comprensión,
ustedes se van a dar cuenta de que es más fácil llegar al origen del texto y darnos cuenta si ha habido un variante, sobre todo en las interpretaciones. Entonces se comprende que la crítica textual en su intento, fíjense, es un intento, porque obviamente no se puede hacer al 100%, no somos pues lingüistas, ¿verdad? No somos, pues, nos faltan muchas ciencias para completar el estudio bíblico, pero al menos en la comprensión, nosotros nos damos cuenta de que todo esto intenta reconstruir el texto más cercano. Entonces, por ejemplo, para nosotros, el texto más cercano, pues viene a ser los textos en griego, ¿verdad? Ya esos son muy cerquita ya de nuestra era cristiana, pues los textos en griego. Y después de los textos en griego, pues otro paso gigantesco que tampoco se dio al día siguiente de la elaboración de los textos en griego. Estoy hablando básicamente del Nuevo Testamento. Entonces sería la traducción que se hace a la Vulgata por San Jerónimo, que pues ya está más centrado en nuestra, pues más cercano a nuestra época. Y luego pues tenemos las traducciones, después de la Vulgata, tenemos la traducción al alemán y ya después con la imprenta, bueno, ahí estoy dando pasos gigantescos, ¿verdad? Y ya después con la imprenta, pues se van desarrollando las distintas traducciones. Entonces, ese es un intento, ¿verdad?, de reconstruir alemán, vulgata, o sea, latín, y luego el griego es más o menos los originales que vamos teniendo lo más cercano a nosotros, ¿verdad? Y luego, ese intento, ¿verdad? Es una ciencia que se coloca al servicio de la fe y que adquiere una gran importancia en la teología. Para desarrollar su tarea, la crítica textual sigue el procedimiento de examinar todas las variantes presentes en las copias. Fíjense que eso un poquito está en los videitos, ¿verdad? Ir viendo porque, bueno, ya ustedes lo han visto, no voy a entrar a eso, sino retrocedo un montón. Pero sí necesito que ustedes hagan los comentarios, ya sea escrito, y si no, cuando tengamos la clase, pues la clase que nos toca dentro de 15 días, la sesión, pues ustedes sus inquietudes, sus preguntas, para que vayan viendo cómo se van delimitando las causas de un modo que sí se puede establecer el criterio. O sea que al terminar los videitos, ustedes tendrían que tener por lo menos una idea clara de cómo reconstruir el texto primitivo. Ese sería el objetivo. Cómo los textos se han elaborado con normas de la crítica textual y entonces nosotros podemos llevar ese sentido. Y entonces, esto pues solo es para que ustedes tengan la conclusión de esta parte 3 y ustedes se van a fijar que van a haber alteraciones del texto inspirado. Pueden ser omisiones, añadidos, transposiciones, letras o palabras, ¿verdad? Entonces, pues, pero ustedes me dirán, pero ya antes dijimos que no hay error. Bueno, ahora estamos examinando el texto, estamos viendo literatura. No hay error en el contenido, en el mensaje revelado. Pero dijimos que el protagonista que ha iniciado, que tuvo la iniciativa de manifestarse, de revelarse, de darse a conocer, es Dios. O sea, en el dato revelado no hay error. Pero ahora ya pasamos a otra etapa. Y esta etapa es entonces lo escrito por seres humanos.
Entonces también puede haber errores en la transcripción. Por ejemplo, palabras que en un idioma existe y en otro no. Ya dijimos Jehová, por ejemplo, pues es la tradición ya vista que en el alemán no existe la Y, ¿verdad? También pueden haber fenómenos de inversión, cambios de orden de letra o de palabras o de frases. Por ejemplo, aquí habla de un ejemplo de omisión de una frase que se encuentra en Mateo 10:37, donde algunos códices omiten: el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, saltando la acción digno. Algunos no utilizan eso, ¿verdad? Entonces, el texto completo dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Entonces hay una especie de síntesis ahí, ¿verdad? Ese es en el caso de omisión, pero hay también añadidos. Por ejemplo, comas, signos de puntuación que a veces cambian el sentido, porque son 3 los que dan testimonio de mí, dice, ¿verdad? Dan testimonio: el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una cosa sola. Bueno, entonces ustedes pueden ir dándose cuenta de esas, o cambio de letras. Ahí en las notas, por eso es importante leer las notas de pie de página para que ustedes vayan comprendiendo el material. Y también fenómenos de inversión. También cuáles son las causas de alteración. Pues a veces son voluntarias y a veces son involuntarias, ¿verdad? ¿Cuándo podrían ser voluntarias? Pues a veces, imagínense que usted piensa: no, esto no tiene tanto sentido, le voy a dar mejor el sentido, pero depende en qué momento lo hace, si es en una traducción o en el original, ¿verdad? Entonces, hay todas estas, pero en todo eso hay reglas generales para esa crítica. Y entonces, eso es lo que ustedes necesitan ir leyendo en esta última parte, porque hoy esta parte 3, pues ya les toca a ustedes por el tema de los videos que se puso, y esta hojita pequeña solo era para que ustedes tuvieran una especie de conclusión de la crítica textual, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que considerar genuino? ¿Qué es lo que hay que considerar variante, verdad? Y entonces tenemos que darnos cuenta que no es tan, no digamos sencillo o fácil, sino que pues la lectura de la Sagrada Escritura necesita cierto estudio para tener un criterio, y nosotros hemos ido dando aquí un criterio muy sencillo, que es leer las notas de pie de página, porque ahí en esas notas de pie de página están las explicaciones de que si falta una letra, que cómo fue la traducción, bueno, o cómo es la interpretación. Necesariamente las notas de pie de página en una Biblia, sobre todo una Biblia de estudio, ya sea la Jerusalén, la Peregrino, Nuestro Pueblo, pues tiene estas notas, tiene que ser una Biblia de estudio, porque hay una Biblia pastoral, entonces las interpretaciones van dirigidas hacia el pastoreo, o sea, seguimiento del pastor, del presbítero, al grupo que está trabajando, ¿verdad? Hay diversos comentarios, por eso la sugerencia ha sido de una Biblia de estudio, para tener claro toda esta interpretación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo está claro? Sí, José. Licenciada. Gracias, licenciada.
Sí, fíjese que se me ocurre, pues, a manera de sugerencia, que de repente, bueno, al escuchar los videos de este señor, se queda uno así como que picado, porque se da uno cuenta que es un tema tan extenso, tan amplio, y me llamaba la atención que, pues, ha pasado tanto desde que este mensaje fue transmitido, cuando ni siquiera, pues, había escritura, luego ha habido distintos idiomas, digámoslo, en que todo esto se ha ido transcribiendo, pero me llamó una cosa sobremanera, el hecho de que este, este sacerdote dice que el hebreo como tal es un lenguaje consonántico y que, digamos, el incluir vocales que ya le van dando como el sentido completo a cada palabra ya vino mucho después. Entonces, diciendo, sí, definitivamente tiene que apoyarse uno pues en lo que ha estudiado toda esta gente a lo largo de tanto tiempo y la tradición y el magisterio de la iglesia, porque de lo contrario este mensaje no se podría entender en absoluto, pues. O sea, sí, sí hay mucho que estudiar y se me ocurría sugerir que de repente pues en un par de clases se pudiera incluir algo de historia por un lugar, pues, o sea, a grandes rasgos, cómo se ubica todo este proceso en la historia de la humanidad como tal. Y también parte de la evolución del idioma, porque aquí empezaban desde que solamente se podía escribir a base de símbolos o figuras, luego pues ya la parte cuneiforme, luego cuando surge el primer alfabeto, como para irse uno ubicando también en cómo ha sido la evolución pues de la civilización humana desde el punto de vista literal, digamos así, de la evolución del idioma y ubicarse uno en el tiempo, porque sí, eso ayuda mucho, digamos, como a entender el por qué se dan, digamos, ciertos aspectos de la historia de la Biblia. Únicamente, Bien, claro que sí. Fíjese que precisamente yo compartí a otro grupo que doy Sagrada Escritura un video que vi en History, porque yo veo muchos documentales y aparte pues recibo otras conferencias y de otras universidades. Pero este documental del History se llama Especial de la historia la historia del universo, me parece que se llama Especial de la historia del universo en 1 hora y media. La busqué en YouTube y la encontré, pero no encontré exactamente la que pasaron ese día, pero algo muy parecido. Fíjese que a mí me impresionó muchísimo porque el documental que transmite History habla de 8 umbrales, o sea, 8 momentos de inflexión de la formación del universo. Y va explicando cada umbral, le llama umbral como una puerta, ¿verdad? Una puerta donde la humanidad dio pasos gigantescos de una etapa a otra. ¿Por qué eso me pareció tan significativo? Porque ahí ni siquiera era un tema teológico, sino es un tema científico de cómo consideran que se va desarrollando el cosmos, todo. Y me llamó mucho la atención porque yo en ese material científico, yo no encontraba diferencia en las narraciones bíblicas. O sea, encontraba diferencia escriturística, o sea, la forma de decir las cosas, pero en el sentido de lo que va transmitiendo de la revelación, fíjense ustedes que es muy parecido. De hecho, el que sean 8 umbrales
y que digamos que Génesis 1 hable de 7 días, fíjense, y ahí son 8, pero 8 y 7 no hace mucho la diferencia porque así como usted dice que las letras, o sea que el hebreo consistía únicamente en letras, o sea en sonidos de las letras, no habían vocales. Entonces ya cuando en otro momento se ponen vocales, pues ya se da otro sonido. Y las mismas consonantes tienen números, o sea, ellos no tenían aparte los números ni aparte las consonantes, sino que van teniendo los números y las consonantes significados. O sea que el signo significa varias cosas, porque tiene que ver con la raíz, en fin. Entonces todo eso, el hebreo original, pero acuérdense que todo empieza no directamente en hebreo. Fíjense que ahí en uno de los umbrales se van viendo cómo los imperios se van desarrollando, cosa que la Biblia no la especifica, pero si uno piensa un poquito, se va a dar cuenta que cuando los hijos de Jacob se van a Egipto, pues Egipto ya es un imperio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando Israel está en una fase de formación muy primitiva, ya hay otros imperios establecidos, que también lo dice de alguna manera Génesis 4, cuando Caín mata a Abel y Caín se va y se casa. Entonces, y luego Génesis 5, pues ya habla de cómo se desarrollan las civilizaciones sin un temor de Dios. Entonces, fíjense que cuando uno complementa la parte histórica científica con la parte histórica tal como hoy entendemos las historias y la teología, vamos viendo lo que dice aquí, que la hermenéutica bíblica se entiende generalmente una ciencia. Por hermenéutica bíblica se entiende una ciencia, o sea, la hermenéutica es una ciencia que se va a ayudar de otras ciencias para comprender toda esa parte de la Sagrada Escritura, cómo se va pues dando en la naturaleza. Y aquí tiene, por ejemplo, esta palabra noemática. Vean ustedes, permítanme, porque a veces se me olvidan las palabras, pero la noemática es una parte de la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia. Ese es nuestro tema de hoy, la parte científica de la Biblia, que se llama, bueno, pero científica en relación al texto literario, a la literatura. Entonces, como estamos hablando de comprender lo escrito, pues tenemos que entrar en literatura, porque pues es letra, escrito, ¿verdad? Y entonces, aunque hayan sido tradiciones orales que se recopilaron y se pusieron por escrito, pero ya cuando se pusieron por escrito, pues le dieron una forma, o sea, una forma literaria, un género literario. ¿Cómo metieron el mensaje en un ropaje literario? Pues entonces la hermenéutica es la que nos va a ir ayudando a través de sus 3 temas o sus 3 herramientas, digamos, que son la noemática, la heurística y la proforística. Ahora, ¿cuál es la noemática, que es la que vamos a ver? Pues esta nos va a dar el reconocimiento de los significados que tiene tanto un texto o varios textos, qué significan, ¿verdad? Así como nosotros veíamos, por ejemplo, en Génesis 1, que veníamos, hicimos el análisis, espero no se les haya olvidado, tradición oral, pero era una tradición oral sacerdotal. Entonces ya ahí, ya la hermenéutica nos va dando la forma
noemática de comprender que es un himno, pero sacerdotal. Entonces ya nos habla de culto, ya nos habla de templo, ya nos habla de una realidad que hoy la podemos comprender, no exactamente como está ahí, pero sí exactamente como que alguien, un sacerdote, preside un acto cultural que es básicamente adorar, alabar, dar culto a Dios, ¿verdad? Y luego, pues ahí se establece esa relación. Entonces, una de las ramas de la hermenéutica es esa. Luego, la heurística es la que nos va a ayudar a que nosotros nos expliquen y nosotros expliquemos el texto. Y la proforística va a tener la capacidad de que nosotros relacionemos el texto que estamos leyendo con nuestra vida. O sea, el destinatario, el lector, tiene que decirle algo el texto a esa persona. Entonces, si no lo hace, eso no tiene ningún significado, es que no se entendió. O sea que si uno no capta los elementos de la hermenéutica, pues simplemente vamos a dar interpretaciones fuera de contexto, fuera de contexto. Entonces, ahí tienen ustedes escrito, ¿verdad? La noemática formula las nociones teóricas y las reglas que se refieren a la correcta interpretación del texto. O sea, nos va a dar los lineamientos para una interpretación correcta. La heurística indica el modo de exponer convenientemente el contenido de la Biblia al servicio de la comunidad. Y la proforística, pues es la que nos va a tratar de que nosotros encontremos la relación entre el texto que se está leyendo y nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso tienen aquí a San Agustín, ¿verdad? Que resumía todo lo anterior, estas tres como herramientas de la hermenéutica. Iba a decir San Agustín, todo el estudio de las escrituras se basa en dos cosas: el modo de encontrar lo que se debe entender y el modo de exponer lo que sea comprendido. Entonces, primero tenemos que entenderlo. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestras comunidades, en la catequesis, en las homilías, que cada quien lo va a entender desde su comentario, desde su opinión, desde sus ideas, pero no se trata de expresar o de transmitir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, o que dijera yo, mis prejuicios o mis miedos, ¿no? Se trata justamente de encontrar el verdadero sentido de lo que se debe entender y luego exponer lo que se ha comprendido. Pero ojo, que hay que comprenderlo primero, porque eso es como cualquier materia, como matemáticas, como historia. Cuando tenemos catedráticos que no entienden la matemática y no la quieren transmitir, pues uno no entiende lo que están diciendo y termina odiando esa materia de las matemáticas, porque yo nunca entendí nada, dice la gente, o igual la historia para memorizar y memorizar, aunque les voy a decir una cosa, pues esa técnica de la memoria es algo extraordinario, pero no hay que quedarse en eso. Pero memorizar, bueno, tal vez ya a mi edad eso es muy difícil, pero en el colegio, pues sí, se memorizaba. Yo hay muchas cosas que las recuerdo perfectamente, porque la memoria se queda ahí almacenado. Bueno, queda un minuto y va a terminar, pero vuelven a conectarse, por favor. Entonces, aquí tenemos el término etimológico. Cuando se habla de etimología, es el significado de la palabra. O sea, cómo la palabra es su origen más que su significado, es su origen. Proviene del griego
y también es un sustantivo y significa interpretar y explicar. Es un arte, es una ciencia que va ayudando o enseñando a interpretar rectamente cualquier texto escrito. Por ejemplo, el Quijote